Hola a todos y bienvenidos a este análisis. Vamos a saltar directo al tema de hoy porque nos vamos a sumergir en la vida y el legado de una de las figuras más fascinantes de toda la historia. Revisando los registros históricos y la investigación académica más reciente, vamos a desentrañar qué hay detrás del mito de Juana de Arco. Arranquemos con una paradoja que, la verdad, vuela la cabeza. Imagínense el escenario. Una adolescente analfabeta, nacida en el campo, de alguna manera logra darle la vuelta a un conflicto bélico masivo. Y no solo eso, sino que rompe por completo las normas más rígidas de la sociedad medieval. Su impacto fue tan gigantesco que pasó de ser la salvadora militar de un país a ser ejecutada, para finalmente terminar convertida en santa patrona. O sea, ¿cómo es que pasa todo esto? Sección 1. La Guerra de 100 años. Para entender su increíble ascenso hay que mirar el desastre que era la Francia del siglo XV. El nivel de agotamiento de la población era total, y con razón, porque esta guerra en realidad duró 116 años, décadas de campañas brutales y pausas temporales. Todo arranca allá por 1337 con los ingleses reclamando el trono francés, pasando por derrotas francesas aplastantes como Agincourt. Para cuando llegamos al asedio de Orleans en 1428, la situación era de pura desesperación. El delfín Carlos VII, el heredero francés, estaba acorralado en un país dividido y al borde del colapso. Justo en ese momento crítico aparece Juana. Número 2. El milagro de Orleans. En medio de todo ese caos militar, de la nada surge esta joven afirmando tener visiones divinas de San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita, diciéndole que tiene que liberar a Francia. Bueno, hay una anécdota increíble en los registros sobre esto. Cuando Juana viaja a Chinon, el delfín Carlos VII decide ponerla a prueba. Se disfraza y se esconde entre un montón de cortesanos para ver si ella de verdad tenía algún don divino. ¿Y qué pasa? Juana no cae en la trampa. Lo ubica inmediatamente entre la multitud y, según cuentan, le revela cosas que él solo había pedido en sus oraciones privadas. Después de que varios teólogos la evaluaran, le dieron el mando de 5,000 hombres. Una locura. Y vaya que cambió las reglas del juego. Al llegar a Orleans con su armadura completa, cumplió una profecía local, elevando la moral de la gente por las nubes. Llevó suministros y empezó a presionar a los comandantes franceses, tipos con mucha experiencia militar, para que dejaran de esperar y atacaran directamente a los ingleses. De hecho, lideró el asalto a Saint-Loup. Y aquí viene el dato más impresionante. Levantó un asedio que ya llevaba 5 meses bloqueado en apenas 9 días. 9 días. E incluso siguió liderando después de recibir un flechazo en el pecho. Toda esta victoria pavimentó el camino para que Carlos VII fuera coronado rey en Reims. Sección 3. Juicio, herejía y género. Pero la historia da un giro muy oscuro. Juana es capturada en Compiègne por los borgoñones, quienes ni lentos ni perezosos la venden a los ingleses. Y así llegamos a su famoso juicio teológico en Rouen. Fue un proceso diseñado específicamente para destruirla y, de paso, deslegitimar al rey francés. El clero le puso una trampa teológica brillante. Le preguntaron en pleno juicio si creía estar en estado de gracia. Fíjense en lo perverso de la pregunta. Según la Iglesia, nadie podía saber si estaba en gracia. Si decía que sí, era herejía por arrogancia. Si decía que no, básicamente estaba admitiendo que sus victorias no venían de Dios. Era un jaque mate legal. Pero escuchen la respuesta que dio, porque quedó transcrita tal cual. Si no lo estoy, que Dios me ponga allí. Y si lo estoy, que Dios me mantenga allí. ¡Wow! Esquivó la trampa sin cometer un solo error doctrinal. Esta respuesta dejó a los jueces, que eran las mentes legales más sofisticadas de la época, rascándose la cabeza. Demostró una agilidad mental fenomenal para una adolescente enfrentando sola a todo un tribunal enemigo. Hoy en día, la academia nos ofrece perspectivas interesantísimas sobre este juicio. Fuentes modernas como el Gettysburg Historical Journal aplican un enfoque de historia queer y transgénero para entender qué molestaba tanto de Juana. Esto nos da un marco de análisis muy neutral y revelador sobre los documentos del siglo XV, mostrando que las acusaciones iban mucho más allá de la simple política o religión. Para ponerlo en perspectiva, la sociedad medieval tenía reglas estrictas sobre el género. Lo activo y lo militar era exclusivo de los hombres. Lo pasivo se le asignaba a las mujeres. Pero la realidad de Juana rompió en pedazos esas reglas. Comandó ejércitos, usó armaduras de placas, se cortó el pelo y asumió roles 100% masculinos para esa época. Muchos académicos sostienen hoy que esta disrupción de los roles tradicionales, especialmente su insistencia en usar ropa de hombre, fue el verdadero catalizador que la llevó a la condena, porque representaba una amenaza enorme al orden social establecido. Y lamentablemente, pese a defenderse de forma brillante, su final fue trágico.
En lugar de estar en una prisión de la iglesia custodiada por mujeres, como dictaban las reglas, la metieron en una cárcel militar secular donde sufrió el acoso constante de guardias hombres. Al final, sometida a una presión brutal y tras volver a usar ropa masculina, algo que muchos creen que hizo para protegerse de los guardias en su celda, la condenaron por reincidencia en la herejía. Fue quemada viva en Rouen el 30 de mayo de 1431. Tenía apenas 19 años. Número 4. La construcción del mito. Claro que ese desenlace tan oscuro no fue el final definitivo. Décadas después comenzó el esfuerzo por limpiar su nombre. A finales del siglo XIX, el arte empezó a inmortalizarla, presentándola bajo el concepto de la Virgo Fortis, la mujer guerrera. Magníficas estatuas y obras de la época la muestran combinando esos rasgos, tradicionalmente femeninos y masculinos, creando un ícono poderosísimo de fuerza y patriotismo que perdura hasta hoy. De hecho, su rehabilitación oficial llegó en 1456, cuando un nuevo juicio anuló la condena original y la declaró mártir. Siglos después, en 1920, la Iglesia la canonizó. Si alguna vez van a Rouen, van a sentir su presencia en todas partes, desde museos súper inmersivos que te hacen revivir su historia paso a paso, hasta grandes festivales medievales anuales. Incluso hay una gran cruz en la plaza del Mercado Viejo, marcando exactamente el lugar donde nació su leyenda. Para cerrar este análisis, vale la pena hacernos una pregunta. Juana ha pasado de ser una mártir religiosa y un símbolo nacional a convertirse en objeto de estudio para la historia feminista y queer por su desafío a los roles sociales. La historia no es estática, siempre refleja los valores de la época en la que la estamos leyendo. Así que la gran pregunta es, con todo lo que seguimos aprendiendo del pasado, ¿cómo van a interpretar las futuras generaciones a Juana de Arco? Definitivamente nos deja mucho para reflexionar. Gracias por acompañarnos en esta exploración de las fuentes y nos vemos en la próxima.